Bueno, mira, te voy a platicar primeramente una historia que le pasó a mi hermano cuando estaba pequeño. Mi familia es mi padre y mi madre, que ya fallecieron, tuvieron 7 hijos. Okay. Mi padre era policía, mi madre ama de casa. Pero a pesar de que nos creamos en una familia poco común, por así decirlo, o más común de lo que se cree, el hijo más pequeño salió muy rebelde, muy rebelde. Se escapaba de la escuela, se brincaba las bardas, se le escapaba a mi mamá, y bueno, siempre andaba mi mamá buscando. Él no le gustaba ir a la escuela, entonces se juntaba con amiguitos vaguitos de la calle y se iba a las estaciones de los camiones. De esos que piden así, súbale, vámonos, hay tantos lugares y así, ¿no? Le decían chiquiboina, la boina, por así decirlo. Okay. Y bueno, se le escapaba, mi mamá lo andaba buscando, y lo traía a la casa, lo encerraba, íbamos a ir a la escuela, no sé, pero siempre fue un alma demasiado rebelde. A la fecha de hoy es trailero. Bueno, entonces él estaba pequeño, tendría como unos 10 años máximo. Ahí donde nosotros vivíamos, en aquellos años nos cuentan que fue un potrero. Hay a unas 3 cuadras o 4 una laguna, y en esa laguna hay una torre que es donde donde el tren tomaba agua. Era una zona muy desolada, entonces esa calle donde nosotros vivíamos había algunos terrenos baldíos, y a cuadra y media una iglesia, que era donde pasaban los camiones. Esa noche la recuerdo porque era muy tarde, eran como para nosotros era tarde, 10:30, y él todavía no llegaba. Mi papá casi no estaba, y mira que mi papá le hizo bastantes correctivos, él no hacía caso. Esa noche recuerdo que venía de la iglesia hacia la casa caminando, y en la mera esquina había un terreno baldío que los vecinos utilizaban para quemar su basura, porque no había, el carro recolector pasaba muy de vez en cuando. Junto a ese terreno baldío había una casa que estaba abandonada, y en esa casa, o en ese patio de esa casa, había una higuera. Estábamos en la casa con mi mamá esperando, y tu hermano no aparece, y siempre es la misma hora, hasta que no le pase algo, no va a parar, y yo no sé qué hacer con él, siempre era la queja de mi mamá. Ese día escuchamos como venía un tropel, y cuando sale mi mamá, ¿qué fue? Se asoma, y era mi hermano que venía corriendo desbocado, pero desbocado totalmente. Entonces nos dice que o sea, él entró, nosotros lo vimos blanco como el papel. Y no podía ni hablar, o sea, los ojos se le salían de lo desorbitados que estaban, la boca seca y pasmado, y solo alcanzó a abrazar a mi mamá. Todos nosotros, como por segundos, se nos erizó toda la piel, y pues nos entró miedo. No podía hablar. Mi mamá, pues cuenta que en el rancho, cuando alguien se asustaba o pasaba algo, se echaban un buche de agua a la boca, y lo agarraba descuidado y le soplaban por la nuca. Esa ocasión agarra a mi mamá y lo hace para que él reaccionara, y pegó un grito, pero un grito que de verdad no sabíamos, por qué. Y ya mi mamá intentó calmarlo, le empezó a rezar la Magnífica, le empezó a rezar el Padre Nuestro. Cálmate, hijo. Cuando al fin pudo, o sea, es que esa noche sí podía ya hablar porque se destrabó, pero no quería hablar, no le quería decir a mi mamá lo que pasaba. Esa noche, me acuerdo que mi mamá, pues cuando mi papá no estaba, pues mi mamá dormía sola, durmió con ella, pedía que durmieran con él, o sea, no nada más mi mamá, que durmieran a todos alrededor, así como que aquí en medio, y tapado hasta arriba y abrazado de mi mamá, y no la soltaba. Al día siguiente, mi mamá habló con él y le preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo? Y él le dijo, no es que yo venía de la iglesia, venía caminando ya para la casa. Y
en el terreno baldío se ve hacia la casa que está abandonada, ¿no? Yo venía normal como todos los días, dice, pero bajó como un animal del árbol, pero a la hora que bajó ya no era un animal, mamá. Era un hombre todo de negro, sombrero negro, todo de negro, y tenía los ojos rojos como fuego, como lumbre, y tenía un cigarro grande, dice, y me llamaba que fuera. Entonces yo me dio miedo, entonces cerré los ojos, me tallé los ojos y los volví a abrir pensando que pues que había visto una alucinación, y realmente no, porque cuando los volví a abrir el hombre ya no estaba en el árbol, estaba a medio patio y venía hacia mí. No manches. Y me hablaba que fuera. Ajá. Entonces yo dije a correr, dice, pero yo sentí que venía atrás de mí. Dice, entonces yo, mamá, por Dios te lo juro, yo no quiero que me vuelva a pasar esto. Entonces mamá le empezó a decir, ves lo que te pasa por escaparte, que mira, que no sé qué. No, mamá. Entonces el miedo le duró, vaya, varios días, no digo que toda la semana, pero sí como 4 o 5 días. Uh-huh. Y se le volvió a escapar a mi mamá, pero no lo hacían pasar por esa casa ni de día. No, pues se quedó marcado, ¿no? Y si pasaba de día, abrazaba con nosotros al que fuera y escondía la cabeza entre sus ropas y no volteaba, ¿eh? Híjole. Es la fecha de hoy, ya tiene 36 años y no le gusta hablar de eso, y cada vez que habla de eso dice que no puede dormir en varios días. Me imagino. Ha sido, o sea, terrible, o sea, es de las cosas que nos ha platicado. Dice, no, después de eso, dice, como ahora pues está en eso, nos cuenta que le ha tocado ver en la carretera mujeres que se atraviesan de la nada, o sea, salen de la nada y atraviesan, y que pues él tiene que seguir su camino, ya no sabe. Pero nada tan impactante como lo que le tocó esa vez, ¿no? Sí, porque era un niño, era un niño, y sí, bastante, como, vaya, como esa parte, ¿no? Uh-huh. Y como esa, tengo otras historias que no sé si tengas tiempo, y si no... Igual y mañana con todo gusto, porque ahorita ya vamos a